Bendecimos a cada uno de nuestros oyentes que se encuentran en sintonía con nosotros. Este es tu programa Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Y hoy, con este día bien lluvioso, estamos aquí de todos modos, como siempre, comprometidos con ustedes, porque para nosotros es un placer y una gran bendición poder traer contenido de edificación a sus vidas. Y como siempre, cada martes está conmigo la licenciada Katia Flores. Katia, ¿cómo Hola, estás? Kenzie. Bueno, encantada de estar aquí también, un martes más, como dices tú, contra viento, lluvia, ¿verdad? Y todo, pero aquí estamos con la ayuda de Dios, pues concluyendo un tema muy interesante, Kenzie, que estuvimos trabajando durante todo este mes, que es el tema de la autoestima. Y entonces hoy tenemos un tema interesante para concluir, que es precisamente la mejor versión de mí. O sea, cómo sacar la mejor versión de mí. Si hemos estado trabajando con la autoestima en nuestra familia, en nuestras relaciones, en la parte, como vimos en las diferentes áreas en que estuvimos viéndolo, ¿verdad? De diferentes perspectivas, ¿cómo entonces ahora sacar nuestra mejor versión? ¿Qué te parece, Kenzie? Súper. De verdad que yo estuve comentando este tema con alguien y me decía, pero existe una canción que habla de esto. Y yo, ¿cómo? Ahora me Sí. entero. Sí, así es. Me dijeron que hay una canción que habla de la mejor versión de mí. Yo, bueno, que los oyentes sepan que nada que ver con esto. No la tomamos pensando ni porque la escuchamos. Ahora nos enteramos de que existe una No la canción hubiéramos que habla puesto en de... la radio. Así La es, hubiéramos puesto para escucharla. Pero sí, claro. es interesante, Kenzie, que bueno, que tocando el tema de la autoestima y repasando un poquito los temas que estuvimos hablando, que el principio fue recuperando nuestra autoestima, luego la autoestima versus la dependencia emocional y bueno, al final la autoestima en la familia, que concluye hoy con sacando la mejor versión de mí, ¿verdad? Y esto lo pueden buscar en las redes que van a estar disponibles, tanto en Solución Integral como en el Centro KFA. Y bueno, tocando de nuevo ese tema de la autoestima, tenemos que recordar, ¿verdad? A las personas que han seguido este mes el programa y a las que se integran también, que la autoestima tiene que ver con el autoconcepto, el valor que uno tiene de sí mismo y tiene que ver con cómo uno se ve. Y tiene que ver también con la experiencia de sentirnos aptos para la vida y sus requerimientos. Y eso implica, hablamos de tres aspectos muy importantes que estuvimos hablando en el primer programa, que es precisamente la autoeficacia, la autodignidad y la autoimagen. O sea, que son, yo diría que es el primer componente, o sea, estos tres son los primeros componentes que vamos a estar hablando hoy en cómo sacar la mejor versión de nosotros. Y en el caso de la autoeficacia, es la confianza en nuestra capacidad para pensar y afrontar los desafíos de la vida, tomando en cuenta que Dios ha puesto en nosotros dones, talentos, y que tenemos la capacidad de desarrollarlos y de utilizarlos para enfrentar los desafíos de la vida, porque Dios puso esos talentos no para estar escondidos, como dice la palabra debajo debajo de la mesa, no, Así sino es. para poder servirle a Él y a nuestra comunidad a través de lo que hacemos, de los dones y talentos. Y esos dones y talentos se pueden entrenar, se pueden, nos podemos capacitar y podemos hacer que a través del ejercicio de los mismos se desarrollen destrezas y habilidades que nos permitan desenvolvernos con eficacia en la vida. Claro que sí. Y nuestro deseo el día de hoy es que usted pueda identificar estos dones, esos talentos, que usted se comprometa, que usted desee Así es. esa mejor versión de usted, porque realmente Dios nos creó para que nosotros podamos crecer cada día. Y como dice su palabra, lograr esa estatura del varón perfecto, un hombre acabado para toda buena obra, Así es. donde Dios nos está llamando que realmente cada día a mejorar,
Y por eso nosotros quisimos hablar de esto, la mejor versión de ti. ¿De qué estamos hablando? De descubrir tus dones, tus talentos, de comprometerte, de aquellas áreas que tú entiendes y sabes y te hace consciente de que necesitas mejorar. Aquellas áreas donde hay debilidades, como dice su palabra, que donde somos débiles es donde Él se hace fuerte. Así Entonces, es. en estas debilidades, en estas flaquezas, pues entonces ahí tú puedes trabajar junto de la mano con el Señor y siempre dar lo mejor de ti, porque en la medida que da lo mejor de ti, te vas a sentir bien contigo mismo y eso te va a dar seguridad, te vas a sentir mejor y realmente la culpabilidad no va a tener lugar en ti porque tú sabes que está dando lo mejor de ti. Así es. Y si hacemos una listita, ¿verdad? Invitamos a los que nos escuchan a hacer una listita de esos dones y talentos. O sea, esas cosas que saben hacer o que saben que tienen capacidades y que la pueden seguir trabajando, perfeccionando, porque no solamente hablamos en el primer programa, es el talento, sino también añadirle al talento la excelencia y la disciplina y la perseverancia en ello, que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y la fe, pues da los buenos resultados, da el éxito. Y hablábamos que la disciplina, en la Biblia dice que al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces yo siempre digo que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tenga ganas o no. Y que la excelencia es hacer lo que tienes que hacer y algo más. La suma de eso da entonces el éxito, que es a sacarte de una condición a otra mejor. Entonces, ese talento a través de una disciplina y a través de hacer algo más, o sea, cada vez trata de pulir tu talento, trata de actualizarte en tu carrera o trata de aprender si tienes dones como para la cocina, coge cursos, aunque sea por tutoriales, busca recetas nuevas. O sea, estoy poniendo ejemplo, pero así en cualquier área donde tú veas que tienes alguna habilidad, la puedes seguir entrenando, capacitando, desarrollando, perfeccionando para que se vaya haciendo cada vez más excelente el trabajo que realices y va superándote a ti mismo, porque yo siempre digo, Kenzie, que la competencia no es con el otro, sino con uno mismo, de sacar precisamente la mejor versión de uno, de hacerse mejor a uno mismo que ayer. Claro que sí. Ese es un punto importante, Katia, que tú tocas, porque hay veces que si nosotros basamos nuestro bienestar o nuestro logro en lo que logran los demás y nos medimos con ellos, entonces estamos en desventaja. Ciertamente no debe ser así. Nosotros debemos medirnos con nosotros mismos. ¿Qué yo hacía anteriormente y ahora dónde estoy yo y qué yo quiero seguir logrando? Eso es enfocarte en ti, no en la competencia, porque en la medida que lo hagas, entonces, como decíamos, estás en desventaja y no vas a lograr mucho. Porque y siempre va a haber alguien que esté un paso adelante o un paso atrás, ¿entiendes? Como cuando salimos a la calle, en el camino siempre va a haber un carro adelante, un carro detrás. Entonces, nuestra carrera no es con el otro, porque cada cual tiene su ruta y va a su propio lugar. O sea, nuestra carrera es de ir cada día nosotros sacando lo mejor de nosotros mismos. La mejor versión de nosotros es superarnos a nosotros mismos. O sea, yo tengo que superar a la Katia de ayer y que la Katia de hoy sea mejor que la de ayer y que la de mañana sea mejor que la de hoy y viceversa, ¿verdad? Igualmente pasa contigo y con todo el mundo. O sea, el reto es con nosotros mismos, de seguir creciendo, actualizándonos, renovándonos y no midiéndonos en base al camino o la trayectoria del otro, sino a nuestra propia trayectoria. O sea, en ese sentido, yo siempre digo una frase que dice que quizá no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba antes. Estoy creciendo, estoy cambiando y eso es lo único que importa. Y ese cambio es una evolución, es un proceso de continuo crecimiento, de continuo desarrollo, y eso nos va llevando a sentir que, vamos a decir, el sentido, valga la redundancia, de merecimiento, que es el segundo punto, que es la autodignidad. Sentirnos dignos y merecedores de algo. Es cuando trabajamos por algo y disfrutamos vamos a decir, el fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, entonces nos sentimos merecedores. O sea,
Cuando trabajamos nos sentimos merecedores del descanso, del disfrute. O sea, y es la confianza en ese derecho de ser felices, de ser dignos, de ser merecedores, de trabajar para, vamos a decir, para, o sea, ocuparnos de nuestras necesidades y gozar de los frutos de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, en todos los sentidos. Entonces, eso está bien. Bueno, hasta en Eclesiastés dice que es bueno, que tú entiendes, que el hombre trabaje y que goce del bien y del fruto de su labor. Entonces, eso es otro de los puntos que yo diría que es importante trabajar para sacar nuestra mejor versión de nosotros. O sea, el darnos el permiso del disfrute sano de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, del descanso sano también. Porque si no, muchas veces la gente trabaja y nunca hace un pare, una pausa para disfrutar el fruto de lo que trabaja. Y eso sería un sentido de no merecimiento, en realidad. O sea, lo contrario. Algunas personas que tienden a ser muy inclinados hacia la labor y hacia el trabajo. Suele pasar eso, que no suelen hacer una pausa para disfrutar de esto que trabajan. Se pasan toda la vida acumulando, pero el tiempo de disfrute y de bienestar familiar se le pasa todo el tiempo en eso. Así es. Mira, hay un libro que yo recomiendo, digo un libro no, perdón, una película que yo recomiendo que se llama el último regalo en español, The Ultimate Gift, que es de valores y en eso le enseña a la persona el valor del trabajo. Es un joven que anda detrás de una herencia del abuelo y le enseña, él le manda varios videos donde con una persona lo va llevando a que adquiera ciertos valores para poder recibir, ¿verdad?, la herencia. Entonces, cuando le enseña el valor del trabajo, porque el muchacho no sabía trabajar, el muchacho no para de trabajar porque quería disfrutar rápido de su herencia, mas no paraba. Y luego viene el amigo del abuelo que lo estaba guiando y le dice, no, tú tienes que parar porque también le viene a enseñar la otra lección, el otro regalo, que así como el trabajo es un regalo, poder trabajar es un regalo, también es un regalo el saber descansar, el saber que nuestro cuerpo merece también momentos de sano esparcimiento, momentos de reposo para recuperarse, para restablecerse, momentos de ocuparnos de nuestra higiene, de nuestra salud, o sea, de nuestro sentido de bienestar. Entonces, eso entra dentro del sentido de autodignidad y merecimiento. O sea, nosotros merecemos trabajar por lo que queremos, pero también merecemos disfrutar de eso por lo que hemos trabajado y saber también descansar cuando sea necesario. Claro. Eso también es importante. Porque hay muchas personas, Katia, que hasta se enferman, porque nuestro cuerpo, Dios lo hizo para que trabajara un tiempo y otro tiempo descanso, que Exacto. Es donde suele caer el tema de la religión y esas cosas del día de reposo. Y yo creo en que hay que tomar un día de reposo, no un día específico determinado, como algunas religiones lo establecen, respetando sus ideas y sus creencias, pero que sí el hombre necesita este tiempo de reposo. Mira, es como que tú andas en tu vehículo y no pares. Es como que tú andas en tu vehículo y nunca pares. Va a haber un momento Exacto. Que se le va a acabar la gasolina al vehículo, que te vas a desgastar. O sea, y el objetivo de hacer esas pausas en el camino es para tú nutrirte y llenarte espiritualmente, emocionalmente, físicamente, para tú restablecer tus fuerzas y continuar. Yo siempre digo, descansa si te urge, ¿verdad? Pero no te rindas. Pero el descanso a veces nos urge y esa pausa en el camino nos resetea, nos reorganiza para poder seguir adelante. Y a veces las personas sienten que no merecen ese descanso y continúan y se desgastan y al final no disfrutan de su esfuerzo, de su trabajo. Entonces, yo creo que debemos buscar un balance entre el trabajo, el descanso y el disfrute. Un balance equitativo para no endiosar ninguno de estos aspectos. ¿Entiendes? Si nuestro descanso fuera demasiado prolongado, caeríamos en la pereza. Y eso también pues nos saca del orden, porque el que, ¿verdad? No, nos saca de la actividad sana que debemos de tener. Si solamente fuera placer, caeríamos en el hedonismo, en solamente darnos,
en endiosar nuestra carne, ¿verdad? Y no nutrir nuestro espíritu. Pero en los momentos de descanso, o sea, y en los momentos de placer también nos equilibramos sanamente. Ahora, si solamente fuéramos trabajo, endiosaríamos nuestro trabajo y no nos daríamos el espacio para disfrutar de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestros seres queridos, de nuestro descanso, precisamente que hemos hablado hoy, de poder nutrir sanamente nuestra autoestima hasta nuestro tiempo, vamos a decir, de oración, de reflexión, de meditación. O sea, necesitamos hacer esa pausa para resetearnos, para reorganizarnos. Y ese es el segundo punto que yo decía, la autoeficacia, pero también la autodignidad. Y un tercer punto que agregaría, para que también tú incluyas lo que tú tienes, porque eso, traemos varios puntos hoy para complementar lo que es poder sacar esa mejor versión de nosotros, es la autoimagen. La autoimagen tiene que ver como el cómo nos vemos a nosotros mismos como personas, como seres humanos, y cómo nos vemos también externamente, en el interior y en el exterior. Y eso siempre, por ejemplo, en el exterior no se trata, hay diferentes estándares de belleza, pero la mejor belleza es la salud y la higiene. O sea, si cuidamos nuestra salud y cuidamos nuestra higiene, va a haber una belleza que va a salir desde el interior. O sea, y vamos a causar una buena sensación. De nada sirve una persona con facciones perfectas, con una mala higiene o un descuido general. Su belleza se opaca, el brillo de sus ojos se pierde. Pero una persona con un cuidado, o sea, saludable de su persona y una buena higiene, o sea, una persona limpia, una persona que se ocupa o sea, de estar adecuada también en el cuidado de su cuerpo, que es su templo. Entonces, en ese sentido, esa persona también proyecta una belleza saludable, una belleza natural, una belleza basada en mantener su casa en orden. Entonces, y lo otro es la belleza que sale de adentro, del alma. O sea, el cuidado de nutrir tu alma, de nutrir tu espíritu, de tus valores, de tus principios, de tu ética de vida. O sea, todo eso, el cultivarte espiritual y emocionalmente, te da una belleza interna que se proyecta también hacia afuera. Entonces, esa imagen de ti hace que tú te sientas más cómodo contigo mismo. Eso también es uno de los puntos para sacar nuestra mejor versión. No tenemos que operar, ni convertirnos en otra persona, ni cambiar nuestras facciones. Lo que tenemos que sacar, como hacen las personas que trabajan estilismo, que sacan, hacen el peinado adecuado, los colores adecuados, ¿verdad? El maquillaje adecuado para la persona según sus rasgos, y su temperamento incluso muchas veces se proyecta. Entonces es eso, es sacar lo mejor de ti, teniendo esa buena higiene y ese cuidado adecuado de tu salud. Eso también es importante. Claro, y esa parte de la parte interna, porque de qué le vale a una persona ser muy hermosa y lucir muy bien exteriormente si interiormente primero no se siente bien consigo mismo, que lo podemos ver en muchísimas personas a nivel de la televisión y famosos, que cualquier chica o chico quisiera ser como esta persona porque se proyecta físicamente, exteriormente, muy bonito, pero sin embargo interiormente no se sienten bien. Tienen situaciones internas no resueltas, depresiones, un sinnúmero de situaciones en su interior y también en el trato interpersonal. Con las personas se lleva mal, es una persona altiva o grosera o muchísimas características que no favorecen para ese bienestar interior. Porque la persona, yo siempre le digo, nosotros debemos ser independientes y seguros, pero eso no significa que no necesitemos de los demás. El ser humano tiene que ser interdependiente. Usted necesita la relación, usted necesita la paz, usted necesita la armonía con los demás. Como dice la palabra, en tanto a ti te compete, ten la paz con todo. Exactamente. En cuanto a ti, tú necesitas tener la paz. Ahora, si la otra persona ya no quiere, ya son responsabilidad de esa persona, pero tú estás poniendo de tu parte y estás haciendo lo mejor para estar en paz con todo el mundo.
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y esa paz se refleja, esa paz interior, claro. cuando tú cultivas la paz. Por eso que dice en Proverbio, busca la paz y síguela. Cuando tú cultivas la paz interna, esa paz se proyecta hacia afuera. O sea, se proyecta desde tu rostro hasta tus relaciones, en la forma como te manejas. Entonces, por eso es tan importante cultivar nuestro interior a través de la oración, de la meditación, en su palabra, de reflexionar, de revisarnos, o sea, cada día, y cuando nos revisemos, sacar cada día esas áreas, presentárselas a Dios y tratar al día siguiente de trabajar en ellas, a más tardar. O sea, de hacernos una nueva meta, porque cada día sale el sol y cada día nos da una nueva oportunidad de ser mejores que ayer. Entonces podemos hacernos metas también en aquellas cosas espirituales, emocionales, que si me airé, por ejemplo, y quizá mi reacción fue muy abrupta, pues no solamente presentarlo en oración delante de Dios, que es verdad que esa área Dios trate con uno, sino proponerme al día siguiente enmendar el agravio, corregir mi falta, trabajar en esa área, esforzarme en esa área. Entonces, esas metas también son importantes que nos la pongamos para sacar la mejor versión de nosotros. Claro, porque no solamente es fortalecer nuestras habilidades y virtudes, sino también fortalecer nuestras debilidades. Hay un punto que usted mencionó que es, por ejemplo, si una persona no sabe cocinar, pues no te quedes en que no sabes. Simplemente busca receta en el internet, cómprate un libro, hazte un curso, haz algo para que esto, donde tú te sientes que no puedes, entonces empiece a empoderarte, empiece a tener esa habilidad que necesita. Y al igual que el temperamento, si por ejemplo tú sientes que quizá eres muy lento o que quizá eres muy acelerado, cualquier parte que tú sientas que necesita trabajarlas, es simplemente hacerte consciente de que necesita trabajarla y empezar un plan de acción. ¿Qué puedo hacer yo para que esto sea diferente? ¿Para qué? Para eso, para nosotros dar la mejor versión de nosotros. Todo el mundo quiere tener su mejor versión, pero no todo el mundo puede lograrlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos. Cuando nosotros no pensamos de forma adecuada en relación a la situación y a nosotros. Cuando nosotros no entendemos que nosotros somos responsables de nuestra vida y que no tenemos que esperar que nadie venga a salvarnos. Cristo ya nos salvó en él. Ahora hay una parte que nosotros tenemos que hacer por nosotros y es tomar acción. Siempre le digo, toma acción sobre tu vida. Ya no tener esa mentalidad de víctima del pasado, de la circunstancia, de que yo no puedo, de que mi ambiente no me ayuda, de que mi familia, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi hermano. No, todas esas cosas son pretextos que de manera inconsciente la gente busca para decir no puedo hacer algo por esta causa. Todo eso no te va a ayudar a sacar la mejor versión de ti. Sin embargo, si tú te responsabilizas contigo mismo y tú dices, sí, yo quiero dar lo mejor de mí, yo quiero superarme, yo quiero avanzar en la vida, yo quiero crecer, aquellas cosas que yo necesito fortalecerla, la voy a fortalecer, voy a descubrir mis talentos, voy a descubrir mis virtudes y voy a ejercitarme en ella y voy a ponerla al servicio de los demás. Porque esas virtudes, esos talentos para servir a los demás y en la medida que tú sirves a los demás te vas a sentir bien y también va a ser compensado por ese servicio. Así es, Kenzie. Y dentro de eso, otro punto a señalar precisamente son las elecciones o decisiones inteligentes que siempre decidimos. O sea, aun cuando no decidimos, estamos decidiendo no decidir. Claro que sí. Entonces siempre tomamos decisiones porque el no accionar es también una decisión. Entonces esa capacidad que tenemos de pensar, de aprender, de comprender, de cultivar nuestros propios recursos, de asumir responsabilidad sobre las elecciones que hacemos, sobre los valores que tenemos, sobre las acciones que tomamos y que dan forma a nuestra vida. O sea, cuando confiamos, ¿verdad?, en Dios y en la capacidad que Él ha puesto en nosotros,
pues desde ese punto objetivo de vida podemos tomar decisiones más inteligentes, decidiendo, ¿esto es saludable para mí o no? Sí. ¿Esto me hace bien a mí o hace daño a otros? O sea, es como dice, hay una parte, ¿verdad? En la Biblia que dice, delante de ti está la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu familia. Entonces, ¿qué escogemos? ¿Qué escogemos? Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estamos escogiendo para que sea de bien para mí y para mi familia y para mi comunidad, para las personas que me rodean? O sea, esto es bueno para mí, es bueno para el otro, entonces es bueno para la relación. Entonces vámonos con esa decisión. Ahora, esta decisión se lleva de encuentro a los demás. Me hace daño a mí, hace daño, o sea, Importante. exacto, porque no estoy hablando del daño que de repente una persona puede hacerse a sí mismo a través quizá de la envidia, de los celos. Yo no estoy hablando de eso, porque hay personas que temen progresar por el temor de que el otro se sienta mal con su progreso. Yo no estoy hablando de eso, porque esos son temas de que la otra persona tiene que tratar. Si se siente mal con eso, la persona tiene que trabajar y ver a esa persona, en lugar de ver con celos o envidia a esa persona, verlo como un modelo de inspiración para motivarse a más, ¿entiendes? Pero en el plano, a lo que yo me refiero es si mi conducta, mis decisiones se llevan de encuentro a los demás. O sea, si sirven para mi bien y aportan un modelo, un ejemplo, una guía, una inspiración para otros, entonces esa decisión es buena. Esa decisión es buena, que es como tú decías, o sea, ahí viene la parte de que yo la menciono también más adelante, que es la de trascender. O sea, ahí viene la parte de aportar a la vida de otros, como que tú estabas mencionando algo de eso, porque en ese sentido tú edificas otras vidas, pero tú tienes que edificar la tuya para poder edificar otras vidas y ser coherente. Entonces, en ese plano, las decisiones que tú tomas, yo siempre digo, o sea, yo le digo a Dios, ayúdame a tomar decisiones que no sean jamás una vergüenza ni para ti, ni para mí, ni para mis seres queridos. O sea, que en un momento dado te honren, me honren en el buen sentido de la palabra y honren a mis seres queridos. O sea, porque a veces con nuestras propias decisiones afectamos también a otras personas. Entonces, Claro. es muy importante qué decisiones estamos tomando. Son de vida, son de bien, te ayudan a ser una mejor persona, a sacar la mejor versión de ti y a inspirar a otros para bien. Entonces, esa decisión es la que te conviene. Ahora, hay decisiones que no convienen, que no edifican, que no aportan, que no te retan a crecer, que no sacan lo mejor de ti como ser humano y que tampoco sacan lo mejor de los otros. Entonces, esas decisiones no son las adecuadas. Y ahí podemos distinguir cuándo una decisión es inteligente y cuándo no la es. Sí, y en esta parte que mencionaba Katia, es bueno que lo tomemos muy en cuenta y que nuestros oyentes que están ahí tomen muy en cuenta la parte del bien común, porque Así nosotros es. no podemos ir por la vida, nunca vamos a tener la mejor versión de nosotros si nosotros vamos logrando las cosas atropellando a los demás. No, jamás. Jamás, jamás. Lo que yo decida, así como tú comentabas, yo tengo que pensarlo. Es un bien para mí, para los demás, para mi familia, porque hay personas que dicen, no, a mí no me importa lo que piense mi familia o que piense tal, yo voy a hacer tal cosa. Vamos a ver, examinarlo de manera justa. Si Así es. realmente lo que tu familia o cualquier otra persona que pudiera influenciar sobre ti es dañino, no te favorece, obviamente tú tienes que avanzar independientemente de lo que pienses. Ahora, si tú de manera equilibrada y justa analizas realmente lo que esas personas están demandando de mí, no es malo, no me hace daño, pues entonces yo tengo que pensar que yo no puedo hacer las cosas porque yo me quiera sentir bien, si ese bien no va a ser un bien común, donde voy a hacer sentir mal a mis padres, donde voy a dañar a un familiar, donde voy a dañar a un amigo, donde voy a dañar a un conocido, no, porque me favorece a mí, no me importa lo que vaya a pasar con el otro, no. A la larga, esto que tú estás haciendo, que entiendes que te va a beneficiar, no va a traer bien. ¿Por qué? Porque tú no estás sembrando de forma correcta. Y lo que se siembra ya sabemos que se cosecha, tarde o temprano, o sea, eso se cosecha. Entonces, por eso es tan importante qué estamos sembrando
y qué es lo que queremos cosechar. O sea, qué es lo que queremos cosechar en nuestra vida. Y lo que tú quieras ver en los demás, siémbralo, cultívalo. ¿Qué tú quieres ver en el otro? Entonces, eso mismo, aportarlo a la vida del otro, en ese sentido. Entonces, y por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo con los demás. Si tú quieres que los demás sean contigo, pues así mismo tú tienes que hacer con el otro. Y hay un punto que tenemos que tomar en cuenta y es que nosotros debemos mirar hacia adentro. Porque cuando nos enfocamos siempre en mirar hacia afuera, buscando respuestas hacia afuera, no, porque es que tal cosa me pasa. No. Yo le voy a leer una frase que es importante y yo dije, wow, me gustó mucho de Carl Jung, que dice, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Qué lindo, exactamente. Es importante que tú te mires hacia adentro y despierte aquellas cosas que son importantes, que tú te des cuenta, que diga, bueno, ciertamente debo cambiar en esta área y no debo empezar a justificarme, a decir, no, que yo soy así, no, que mi temperamento, no, que tal cosa, no, que eso lo aprendí de mi familia, no, que mi familia son así. Vamos a despertar y decir que aunque tu familia sea así, aunque tu temperamento sea así, tú puedes decir, yo voy a cambiar esta situación. Mira, yo voy a cambiar esta manera de ser. Así es. Y para eso es tan importante también, otro punto para tomar en cuenta es buscar personas con valores que te inspiren. Claro que sí. O sea, sí. Buscar personas que vayan de acuerdo a lo que para ti es importante, independientemente que todavía tú no lo hayas desarrollado en su totalidad, que todavía tú sientas que estás verde en eso que es importante, pero precisamente al buscar personas que han recorrido el camino que tú quieres recorrer, te inspiras, te motivas, te nutres de sus experiencias, que era lo que yo decía ahorita, o sea, cuando en lugar de verse con envidia, con malicia, se ve con admiración, con respeto, con inspiración, o sea, tú estás aprendiendo del otro y todos tenemos, o sea, alrededor algo que aprender y algo que enseñar. O sea, en las personas con las que convivimos, con las que nos rodean, con las que vemos, todos tenemos algo que aprender de alguien o de los que nos rodean y algo que aportarle a los que nos rodean. Pero en ese punto siempre va a haber alguien, o sea, de donde tú puedes tomar como modelo de inspiración y motivarte en los logros de esas personas para ver cómo llegó ahí y rodearte también de personas que te nutren, que te aportan, que te retan a crecer, que te edifican. Y yo digo, bueno, si no hace nada de eso, por lo menos que te hagan reír, o sea, en el sentido de que sean personas que no te resten, que no te drenen negativamente, que no saquen lo peor de ti. ¿Tú entiendes? Si una persona no te nutre, no te aporta, no te edifica, entonces eso es un tiempo perdido al lado de esa persona. Por lo menos debe ser una persona que te traiga algo positivo, en el sentido de la gente con la que tú te nutres. O sea, somos consolados para hacer de consolación a otros, somos nutridos para nutrir a otros. A tu vez tú nutrirás y serás de inspiración para otras personas. ¿Entiendes? Claro. Pero ¿de dónde te nutres tú? Yo no estoy hablando de que, o sea, estoy hablando de, porque tú vas a nutrir a otro, vas a aportar y todo eso, pero ¿de dónde te nutres tú? Entonces es importante que nosotros también, o sea, reconozcamos que siempre estamos aprendiendo, que siempre podemos actualizarnos y que siempre podemos buscar personas que sean nutridoras para nutrirnos también de su ejemplo, de sus valores, de su motivación, de sus logros y tomar buenos modelos y buenos ejemplos, porque eso también significa humildad. La humildad es la capacidad de poder aprender de los demás y hasta de nuestros errores también. Entonces, sabiendo que no nos la sabemos todas, sino que estamos en un continuo proceso de crecimiento y aprendizaje. Entonces, busca personas que te edifiquen, que te aporten, que te nutran, que te reten a crecer, que saquen lo mejor de ti. Y, o sea, y que de alguna manera tú sientas que al lado de esa persona tú te conviertes en una mejor persona. Eso es también muy importante para poder sacar la mejor versión de ti. Claro. Otro punto importante es que tú tienes que dejar de hablar negativo de ti. Y también no hablar ni juzgar de los demás.
Porque cuando, esos dos puntos, cuando tú hablas mal de ti mismo, cuando tú te descalificas, cuando tú te pones como poca cosa, ciertamente así va a comportarte y así va a actuar. Es importante que entiendas que no puedes hablar mal de ti, ni criticarte, ni descalificarte. Siempre debe tener una forma justa. Hay una parte de la palabra que dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, pero sí que empiece en sí con cordura. Entonces, así no es bueno que usted sea orgullosa, ni altivo, ni arrogante, pero tampoco la palabra de Dios dice que tú tienes que pensar en ti con cordura. Entonces, cuando tú piensas en ti con cordura, piensa de forma justa y equilibrada. Si tú quieres sacar la mejor versión de ti, tienes que dejar de hablar negativo de ti mismo, sea que lo exprese o sea que sea en tu interior, porque aunque tú no lo expreses, si está en tu mente, de igual manera va a tener efecto negativo sobre ti. Y la otra parte es dejar de criticar y juzgar a los demás, porque cuando criticamos y juzgamos a los demás, nos colocamos como superiores, como que nosotros somos más importantes y estamos superiores. Y para nosotros sentirnos bien, no tenemos que empequeñecer al otro. Claro. Así es. Si no, brillas tú sin necesidad de opacar al otro. Así que cuando usted quiera sacar su mejor versión de usted, tiene que tomar muy en cuenta que la crítica no puede estar, el juzgar a los demás no puede estar, el señalar a los demás no debe estar, y mucho menos hablar negativo de usted mismo. Muy bien, Kenzie. En ese sentido, yo tengo un punto parecido a ese que tiene que ver con el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. O sea, hablarse y tratarse bien a uno y tratar al otro como uno quiere ser tratado también. Entonces, y en ese sentido, como tú decías, de hablarse bien, es tan importante el ser impecables con nuestras palabras. O sea, el que solamente salga de nuestra boca la palabra necesaria para la edificación de los oyentes. O sea que si no vamos a edificar con lo que decimos, si no vamos a aportar nada bueno con lo que decimos, mejor no lo digamos. Claro. Mejor no lo digamos. Entonces, ese el ejercicio tanto del trato hacia nosotros mismos como el trato hacia los demás es tan importante, porque el amor a Dios se ve en cómo uno se ama. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. Entonces, ahí precisamente en esa tríada de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, es que se refleja el amor de Dios, porque el que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien ve, no puede decir que ama a Dios, porque realmente, claro sí, o sea, el otro es criatura de Dios. Entonces, el amor hacia tu persona, que eres templo, ¿verdad?, de Dios, y el amor hacia los otros, o sea, ahí es donde tú reflejas ese crecimiento también espiritual en ese sentido. Eso, o sea que sí, definitivamente es muy importante el respeto a la propia persona y el respeto a los demás. O sea, tratar a los demás con respeto, como queremos ser tratados, pero también tratarnos a nosotros con la debida dignidad y respeto de que somos hechura de Dios. O sea, somos templo, tú sabes, claro, en la mano de Dios, y que tenemos que cuidar de eso, o sea, y cuidar de nuestro templo en ese sentido, como una forma de honrar también a Dios en nuestras vidas. Entonces, yo creo que ese punto es sumamente importante, el que tocaba de mencionar y que va muy de la mano con este que estoy hablando del respeto. Así es. A uno mismo y a los demás. Y eso va sacando la mejor versión de nosotros, nos hace sentir con una autoestima más saludable y más cómodos dentro de nosotros mismos y en la relación con los demás. Más a gusto, claro, en ese sentido. Así es. Otra parte importante para sacar la mejor versión de ti es dejar de temer al fracaso. Ay, sí, muy importante. No podemos estar en la vida con temor, con el temor a que si me va mal y que si hago esto y no funciona, y si entonces hago aquello y no funciona. No tema al fracaso. Los errores son las mejores fuentes de conocimiento. Y como me comentaba usted, Katia, de Richard Ball, que decía que no hay errores, que los errores son formas inesperadas de aprendizaje. Y de hecho se aprende por ensayo y error. Aprendemos haciendo y hacemos a través de ensayos y errores hasta que lo logramos hacer bien. Entonces, claro, aprendemos haciendo, y poder aceptar
nuestros errores, que tiene que ver con otro punto que yo tengo aquí, que es la autoaceptación y el proceso de crecimiento, que está muy ligado a eso que tú dices, o sea, reconocerme como una persona en continuo crecimiento, evolución, o sea, con una persona que aprende por ensayo y error, pero como decía el libro de los proverbios, como dice el libro de los proverbios, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, pero el impío cae y no se levanta jamás. O sea, si te caíste, levántate y vuelve y comienza y vuelve y hazlo hasta que por la práctica te vas haciendo un experto en esa área y vas a ver, cuando te vuelvas a caer, vas a saber levantarte rápido y cada vez con más facilidad para recuperarte. Y esa recuperación te hace más humilde, te hace más valiente y te hace más fuerte también emocionalmente. Y desarrolla otro punto que yo tengo aquí anotado para tomar en cuenta, para sacar la mejor versión de nosotros, que es la resiliencia. Que de hecho la resiliencia es la capacidad de enfrentar los retos y desafíos de la vida, sacando lo mejor de mí y de la situación o experiencia vivida. Entonces, o sea, yo me levanto, me recupero, aprendo de esa experiencia y vuelvo y lo intento esta vez con el aprendizaje adquirido. Entonces, realmente esa resiliencia nos permite poder avanzar en la vida y poder aprender aún de nuestros errores, porque como decía David, ¿quién se dará cuenta de sus propios errores? Líbranos, Señor, de aquellos que no son ocultos. Entonces, y eso nos da también un sentido de humanidad. Yo siempre digo que el que idealiza, demoniza. No nos idealicemos a nosotros mismos, como que no podemos cometer un error ni equivocarnos, porque un error tampoco nos define. Una situación que hayamos vivido no nos define, nosotros somos más que eso. O sea, nuestro valor, ¿verdad? Como persona, como seres humanos, o sea, es más alto que eso. Entonces, un hecho, una experiencia, un error no nos define, sino que nos da un aprendizaje sobre nosotros mismos y qué es lo que debemos de trabajar para seguir creciendo y evolucionando. Entonces, en ese sentido, la resiliencia nos permite avanzar y aprender de los errores y seguir creciendo, o sea, a través del aprendizaje de esa experiencia. Y pienso que realmente, definitivamente para sacar la mejor versión de nosotros tenemos que ser resilientes, porque claro. Nadie puede lograr avanzar, crecer sin cometer errores, sin aprender de ellos, sin caer, sin tener que volver a levantarse. Entonces es necesario que entendamos esto. No le puedes tener temor a fallar, a que si no lo logra, ¿por qué no lo vas a lograr? Inténtalo hasta que lo logres. No importa cuántas veces sea necesario que tengas que intentarlo. Vuelve a hacerlo, porque vas a ir perfeccionándote en cada vez que lo intentes. Y lo importante es lograrlo y ser constante en lo que tú emprendas. Así es. Y si tú supieras que las personas exitosas no le temen a sus errores, aprenden de ellos, tú sabes, y han intentado hasta que lo logran, como tú bien decías. Entonces, el hecho es, por eso yo decía, descansa si te urge, pero no te rindas. O sea, avanza en el proceso, vuelve y levántate y continúa con el aprendizaje adquirido. Y ahí viene otro punto importante, que es la responsabilidad de fijarnos metas. O sea, eso también nos ayuda a fijarnos metas, a desafiarnos, a estimularnos, a nutrirnos y exigirnos en ese sentido para sacar la mejor versión de nosotros. O sea, yo siempre digo también que una debilidad bien trabajada puede convertirse en una gran fortaleza. Así como una fortaleza exagerada puede convertirse en una debilidad bien trabajada puede convertirse en una gran fortaleza. Entonces trabaja en esa debilidad, trabaja hasta que se convierta en una fortaleza por la práctica. Entonces, y modera aquellas fortalezas exageradas que en un momento dado te quitan quizás el descanso o en un momento dado la empatía, la parte humana que yo decía ahorita en el trato. Yo decía, no idealices para que no demonices, humaniza al otro. Si tú te idealizas, te demonizas. Si idealizas al otro, lo demonizas. Entonces, cuando yo digo humanízalo, es míralo como un ser humano, igual que tú, con sus aciertos y sus desaciertos,
sus errores y y sus virtudes, ¿verdad? Sus defectos y sus virtudes, pero en una continua evolución y crecimiento. Entonces vamos a tener responsabilidad para fijar esas metas en las áreas en las que tenemos que seguir trabajando, y que es el reto y es lo que hace interesante la vida. O sea, ese continuo deseo de crecer y de superarnos a nosotros mismos. Entonces, y pongámonos metas en lo espiritual, pongámonos metas en lo emocional, pongámonos metas en lo físico, pongámonos metas en lo laboral, en lo económico, o sea, pongámonos metas en nuestras relaciones humanas, pongámonos metas en las diferentes áreas de nuestras vidas. O sea, trabajemos con aquellas áreas de nuestro temperamento donde tenemos que vamos a decir, pulirnos un poco más. Trabajemos con aquellos aspectos espirituales que tenemos que seguir desarrollando en nosotros para ser personas mucho más empáticas y comprensivas en cuanto a la humanidad del otro y la nuestra propia. Entonces, trabajemos en aquellas áreas que implican el reto de cada día. Y ese reto, pues, nos lleva a una aventura, como digo yo, de crecimiento personal. Como dice la palabra, sigamos creciendo hacia la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. O sea, ese crecimiento es continuo, pero ese crecimiento es un viaje hermoso donde vamos descubriendo cada día un potencial que no conocíamos, pero que vamos conociendo en el camino. O sea, a veces el ser humano desarrolla un 10, un 20, un 30, un 40% de todo el potencial que tiene, porque se estanca en el así yo soy y no sigue creciendo. Entonces tengamos cuidado de no estancarnos en, yo soy así, no, yo soy una persona en continuo proceso de crecimiento y evolución, que quiero ser mejor que ayer y que mañana, o sea, y que mañana seré mejor que hoy, si sigo trabajando y en ese aspecto y en ese sentido. No nos conformemos, o sea, Siempre con una a este mentalidad mundo. de crecimiento. Siempre Exacto. con una mentalidad de qué puedo aprender hoy. Siempre queriendo tener mejor conocimiento de lo que tiene, siempre queriendo mejorar. Como hemos estado hablando, la vida es un constante aprendizaje. Así Donde es. no podemos quedarnos estáticos, nada, ya yo aprendí esto y aquí me quedé. No, siempre hay que aprender cosas nuevas y en la medida que tú aprendes cosas nuevas te sientes mucho mejor y también puedes ayudar a otros, te ayudas a ti mismo. Y es importante que sobre todo lo que nosotros hablamos, que tenga en cuenta que tu mentalidad tiene mucho que ver para que puedas sacar la mejor versión de ti. Si tienes una mentalidad equivocada, si no cambia tu manera de pensar en relación a ti, a los demás, al Señor, a las circunstancias, a lo que te rodea, pues obviamente vas a continuar haciendo lo mismo. Y si continúas haciendo lo mismo, pues no vas a tener resultados diferentes. Por eso siempre te invito a que trabajes tu mentalidad, tu manera de pensar en relación a todo. Cuando hablo de la mentalidad y tu mente tiene que ver con cómo tú te ves, cómo tú piensas de Dios, cómo piensas de tu prójimo, cómo piensas de tus circunstancias, cómo piensas de los que te rodean. Si en cada una de esas áreas tienes una manera equivocada de pensar, pues obviamente vas a obrar de manera equivocada y no vas a poder sacar la mejor versión de ti. Es importante que entienda esto, que tiene que trabajar tu mentalidad y tú vas a saber que estás listo para sacar la mejor versión de ti cuando ya no tenga pretexto, cuando ya esté dispuesto a superar cualquier pretexto que te haya puesto en el pasado, que tú digas ya basta de poner pretexto, de buscar excusa. Yo puedo hacerme cargo de mi vida, voy a asumirlo y voy a emprender hoy. Hoy voy a emprender a hacer lo mejor que pueda de mí y a sacar esa versión de mí. Así es, Kenzie, y eso es tan importante, ese punto del pensamiento, que también lo tengo yo aquí anotado, o sea, el poder enfocarnos en cómo pensamos, pensar como dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que tiene virtud alguna, que en eso pensemos. Y nuestro cerebro tiene, vamos a decir, diferentes áreas que también implican una profundidad o superficialidad en ese sentido. Y tenemos que a veces que profundizar, porque el cerebro reptiliano es nuestra capacidad de supervivencia y solamente vemos ahí nuestra necesidad, de nuestro instinto,
pero cuando entramos en un poquito más profundo está el cerebro mamífero, o sea, que es donde están olímbico, donde están nuestras emociones, pero en más profundidad de pensamiento llegamos, o sea, a esa parte de la neocorteza, que es donde están las estrategias y soluciones. Y muchas veces no llegamos ahí porque nos ganan las emociones y nos dominan, y en lugar de nosotras poder entender, identificar, expresar y manejar adecuadamente esas emociones. Entonces, otro tema importante es la resolución de conflictos. O sea, en lugar de huirle a los conflictos, no es que tú cojas y vivas confrontando a todo el mundo, pero sí es importante desarrollar nuestras destrezas de resolución de conflictos para cuando eso surja, pensando en cuáles son nuestras posibles soluciones y cuáles serían nuestras posibles consecuencias. Y entendiendo que ahí podemos desarrollar la creatividad en esa búsqueda de soluciones y medir si hago esta solución, qué puede pasar. Y esa consecuencia, qué está a favor y qué está en contra, cuáles son los pros y los contras, para tomar entonces decisiones también inteligentes. Y además vivir con... Se nos fue el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, tenemos que despedirnos. De verdad que este es un tema tan amplio, tan interesante. Así es, pero quiero concluir, Kenzie, con la importancia de vivir con integridad, consciente y responsablemente, y poder hacer una diferencia, que era el último punto. O sea, que nuestra vida haga una diferencia en este mundo y en la vida de lo que nos toque tocar, valga la redundancia. Muy interesante, así que vamos a poner en práctica todo lo que escuchamos. Le damos las gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar ahí en sintonía con nosotros. Esperamos que haya sido de gran bendición este tema que compartimos y le esperamos en la próxima entrega. Muchas bendiciones. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Integral 77 y Centro KFA. Así es, y Katia Flores KFA. Bye, bye. Muchas bye, bendiciones. Encantada. Bye, bye. Bendiciones. Bye.